Terminada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos resultó beneficiado al pasar a ser el mayor proveedor de materias primas, productos agrícolas e industriales. En el país todo era optimismo. Se expandieron varios sectores industriales y la infraestructura crecía rápidamente acorde a las necesidades. Los empresarios empezaron a invertir sus ganancias en la bolsa y el buen clima de confianza y optimismo llevó a que las personas del común se iniciaran en la compra de acciones. La cultura de la inversión se popularizó y dejó de ser un tema de banqueros e inversionistas. Las acciones aumentaban su precio y sus inversores veían lo fácil que era ganar dinero. La creciente demanda por acciones presionaba la subida del precio aún más. Al ciudadano común no le importaba cómo funcionaba la bolsa. Solo tenía en cuenta que invirtiendo una cantidad baja de dinero podía recibir en meses una exagerada rentabilidad. La confianza en la bolsa era tan alta que se comenzó a ver la modalidad a crédito. Se daba una cuota inicial y el resto a plazos. El mercado crecía y no parecía tener techo. Wall Street vendía a la gente famosas historias de éxito de ser millonario en poco tiempo. Unos pocos analistas eran pesimistas y advertían de los riesgos de la evidente especulación por parte de algunos corredores de bolsa, quienes se reunían, compraban acciones conjuntamente, las hacían subir de precio, las publicitaban y las vendían a precios inflados. El 24 de octubre de 1929 ocurrió lo inevitable. Una pérdida de confianza ocasionó una venta masiva de acciones que no encontraron compradores. Entonces los precios cayeron. Los inversionistas del común no sabían qué pasaba. De un día para otro lo habían perdido todo. En una reunión de los banqueros más importantes se llegó a la conclusión de hacer millonarias compras en acciones para enviar un mensaje de tranquilidad y hacer subir los precios. Sin embargo, la confianza ya se había perdido. Seguían llegando órdenes de venta. Ni los banqueros ni el gobierno podían hacer algo. La bolsa había perdido en pocos días más de $25.000 millones. Cientos de bancos quebraron porque todos querían retirar sus ahorros, y como la gente no podía pagar sus créditos, el sistema financiero se vino al piso. Ese martes negro, 29 de octubre de 1929, dio inicio a lo que se conoce como la Gran Depresión. Antes del crack del 29, la industria estadounidense producía más de lo que se demandaba y el sector agrícola sufría de unos precios muy bajos. Esta sobreproducción, el bajo consumo y la quiebra de bancos provocó el cierre de empresas y el aumento del desempleo. Como la mayoría de los países tenía fuertes relaciones con Estados Unidos, la Gran Depresión se expandió rápidamente por todo el mundo. En marzo de 1933 asumió la presidencia Franklin Roosevelt. Puso en marcha lo que se denominó el New Deal, un plan para recuperar la economía. Pero solo fue hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial cuando el país participó inicialmente como gran proveedor de materias primas y armas. Y así la economía se reconstruyó nuevamente en base a la guerra.